a empezar. Bueno, el tema de hoy va a ser hipertensión arterial sistémica. Y en esta primera diapositiva lo que les quiero mostrar es, ustedes ya conocen el modelo funcional del aparato cardiovascular. Esto va a ser muy rápido. Y aquí lo único que les quiero hacer referencia es que dentro de cómo funciona o cómo va el flujo sanguíneo a nivel de la circulación cardiovascular, todo va a iniciar a nivel del corazón del lado izquierdo. Ya sabemos que el flujo va a llegar de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo el flujo va a salir hacia la aorta, y la aorta, que va a ser una arteria de gran calibre, tiene la característica que es una arteria que tiene paredes elásticas como predominio. Y estas van a servir como reservorio de presión que mantienen el flujo sanguíneo durante toda la relajación ventricular. Cuando la aorta empieza a dar sus ramas, se convertirán en arterias de mediano y de pequeño calibre hasta llegar a las arteriolas, y que son las arteriolas las que van a ser las responsables del mayor control de las cifras de presión arterial. Ahí es donde se regula la presión arterial en el organismo. De tal manera que la hipertensión arterial no es una enfermedad de corazón, es una enfermedad de vasos, y la afectación directa va a ser a nivel de las arteriolas, porque estas son las que van a servir como tornillos ajustables que modifican su diámetro, y son ahí donde se va a generar la resistencia variable. Posteriormente a las arteriolas, ustedes ya saben que van a formarse los capilares, y es en esa zona donde va a haber la distribución de flujo, no solamente en relación a nutrientes, sino a las concentraciones de oxígeno. Va a pasar estos nutrientes de oxígeno del espacio vascular hacia el espacio intersticial y después a las células. Después va a regresar, ya saben ustedes, a través de los capilares, a través de vénulas, a través de venas de gran calibre, como puede ser la vena cava superior y la vena cava inferior, hasta completar el circuito hacia el lado derecho del corazón, llegando a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al tronco de la arteria pulmonar y posteriormente a las arteriolas y capilares pulmonares, en donde se va a cerrar el ciclo. Aquí en ese ciclo, ya saben ustedes, se va a componer de dos circulaciones, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Entonces, todo lo que modifique de alguna manera alguna de estas partes del modelo funcional del aparato cardiovascular, en cierta manera nos puede condicionar hipertensión arterial. Aquí hay factores que influyen en la tensión arterial media. ¿Qué vamos a encontrar que determina la presión arterial en el organismo? Uno es el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo, recuerden que está determinado por una ingesta de líquidos y una pérdida de líquidos. La pérdida de líquidos puede ser pasiva y la otra puede ser regulada por los riñones. Otro factor que determina la presión arterial va a ser la eficiencia del corazón como bomba, y es lo que va a mantener el gasto cardíaco. ¿Cómo está determinado el gasto cardíaco? Pues está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. Otro factor que nos va a modificar la presión arterial es la resistencia del sistema al flujo sanguíneo, determinada por los diámetros de las arteriolas, como ya mencionamos. Y lo último es la distribución relativa a la sangre entre los vasos sanguíneos, arteriales y venosos, determinada por los diámetros de las venas. Esto significa que la presión arterial, para que se afecte o se modifique, pues tendrá que ver muchos factores que pueden estar combinados ante una misma patología. La hipertensión arterial puede deberse por alteraciones del volumen sanguíneo, como puede ser en los pacientes con insuficiencia renal, cuando hay incremento en la retención de volumen, en la retención de sal, de sodio, y por lo tanto esto va a generar incremento en la precarga y en la poscarga. En la eficiencia del corazón puede haber hipertensión arterial como una respuesta reguladora a un gasto cardíaco bajo, en los pacientes en donde el volumen sanguíneo o el gasto cardíaco se encuentre deprimido. Hay alteraciones a nivel de la resistencia del sistema al flujo sanguíneo, que está determinada por los diámetros de las arteriolas, y de estos el componente o activación del sistema nervioso central a través de la liberación de catecolaminas, ya sea principalmente la adrenalina o noradrenalina, pues son los parámetros que nos van a condicionar el mayor descontrol hipertensivo. Se menciona que la activación del sistema nervioso central, el sistema simpático, es de los factores más importantes para el desarrollo de la hipertensión. Y las alteraciones a nivel de relativo a los vasos sanguíneos venosos, principalmente en relación al diámetro de las venas, pues está regido principalmente el intermergo de la precarga.
La resistencia al sistema de flujo por diámetro de las arteriolas va a ser a nivel de las arteriolas, incrementando la poscarga. Entonces, puede haber hipertensión arterial en donde solo un factor esté determinado, o puede ser que la hipertensión arterial se presente por la combinación de uno o más de estos factores. En esta diapositiva, aunque la vean muy cargada, lo único que les quiero mostrar es que dentro de esta regulación de la presión arterial existen una serie de sustancias químicas que van a modificar o que van a regular la presencia de vasoconstricción o vasodilatación. Vean cómo hay una gran cantidad de sustancias que nos van a condicionar estas alteraciones. Incluso hay algunas sustancias aquí químicas que van a tener dos funciones, va a ser vasodilatadoras o vasoconstrictoras dependiendo de qué receptores donde estén actuando, como es el caso de la noradrenalina. Dependiendo del receptor, será la respuesta que presente o la función fisiológica que presenten en el sistema cardiovascular. Quizá no todo de esto nos lo tengamos que aprender, pero sí es cierto que al menos identifiquemos cuáles son las sustancias químicas que nos pueden condicionar vasoconstricción, cuáles son las sustancias que nos condicionan vasodilatación, cuál es la función fisiológica, de dónde sale, a dónde son secretadas y el tipo de señalamiento que nos da, el tipo de sustancia química a las que pertenecen. De tal manera que todas estas sustancias pues, son importantes en la regulación del sistema la apertura o cierre de los vasos y la presentación o de hipertensión arterial. Ahora, aquí lo más importante es definir qué es la hipertensión arterial. Y si nos vamos a las guías, vamos a recordar que hace todavía algunos años existió una guía europea y una guía americana para la hipertensión arterial. Estas dos manejaban cifras tensionales diferentes para definir la hipertensión arterial. Esto condicionaba a veces problemas en poder identificar si estábamos ante un paciente con descontrol hipertensivo o no, si nos queríamos guiar ante una guía u otra. Estas guías cambian los datos de presión arterial porque ambas guías están basadas en estudios poblacionales totalmente diferentes. La población americana va a ser muy distinta a la europea, de tal manera que no podemos en un momento dado hablar de una población que incluso ni siquiera se asemeja a la de nosotros. ¿Qué sucedió? Pues el año pasado se decidió mejor hacer un consenso y entonces tratar de adecuar las cifras tensionales unificando ambas guías con el fin de que también se unifiquen no solamente diagnósticos, sino también tratamientos. De tal manera que en este consenso se termina indicando que la hipertensión arterial, la detección casual, en la mayoría de las ocasiones va a ser casual, que en la mayoría de las ocasiones van a ser en el consultorio y que se define como la elevación de la presión arterial sistólica en una persona por arriba o igual a 140 milímetros de mercurio y o un incremento de la presión arterial diastólica por arriba o igual a 90 milímetros de mercurio. Aquí la definición nos dice que tiene que ser en más de 2 evaluaciones que pueden ser con una semana de diferencia. Allá es que nos van a mencionar que de 1 a 4 semanas de diferencia, y esta definición solamente está aceptada para los adultos, es decir, para personas por arriba o igual a 18 años, ¿de acuerdo? También nos hacen referencia a que existen otras dos variantes que podemos utilizar para definir hipertensión. La otra va a ser la presencia de hipertensión arterial sistólica. Y cuando hablamos de esta, nos los van a definir como, si es hipertensión arterial sistólica aislada, se va a definir como el incremento de la presión arterial sistólica por arriba o igual a 140 milímetros de mercurio, pero siempre y cuando la presión arterial diastólica sea menor de 90 milímetros de mercurio. Se menciona que esta hipertensión arterial sistólica es más frecuente observarla en adolescentes y en ancianos arriba de los 70 años. Esta es la forma más común de las formas de hipertensión esencial. Hace algunos años se mencionaba que la hipertensión arterial podía ser un cambio normal de envejecimiento, de tal manera que cuando les tomábamos la presión a las pacientes mayores y encontrábamos que tenían 160/70 o 180/60, en la mayoría, hace todavía unos 5 o 6 años, no se les daba tratamiento, pensando que era una condición de vejez. Esto no puede ser considerado de esta manera, puesto que solamente el tener hipertensión arterial o elevación de las cifras tensionales ya lo colocaban en una escala de riesgo de intermedio a severo para el desarrollo de enfermedades cerebrales o cardiovasculares.
de tal manera que se optó para evitar el decir que la gente tenía un incremento en las presiones sistólicas por rigidez arterial por proceso degenerativo. Sí está asociado a rigidez, pero nos va a condicionar afectaciones en la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, debemos de considerarla como una patología bien establecida. También nos hace referencia que la hipertensión arterial sistólica, cuando nosotros la documentamos arriba o igual a 160-100, ¿sí?, en el consultorio, haciendo un promedio de 2 tomas de presión arterial en una sola sesión, o sea, en la misma consulta, y nosotros documentamos arriba igual a 160-100, se puede considerar en esa sola consulta el diagnóstico de hipertensión, cosa que es diferente a lo que no mencionamos hace rato. En el primer rubro nos dicen, aunque yo le encuentre descontrol hipertensivo, tengo la obligación de citarlo en otras ocasiones más para volverle a tomar la presión arterial y corroborar el diagnóstico. En las presencias del control hipertensivo arriba o igual a 160-100, se puede tomado al inicio de la consulta y al final de la consulta, si mantiene el promedio por arriba de 160-100, se debe de considerar al paciente ya hipertenso y se le debe de dar no solamente cambios del estilo de vida, sino ya darles tratamiento médico. Y ahorita les voy a mencionar otra variable que hay por ahí. Se menciona que la hipertensión, ahora, ¿por qué es importante la hipertensión arterial? Porque afecta a más del 30% de la población adulta mundial. Se menciona que es el primer factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, desarrolla como complicación la hipertensión arterial mal controlada e insuficiencia cardíaca y también es la causa de la demencia de tipo vascular. Se menciona que la carga de hipertensión es más importante en aquellos países de ingresos bajos o medianos, en que tienen 2/3 de los casos. Ahí es donde se presenta la mayor cantidad de hipertensión. ¿Cuál es el problema en estos países como el nuestro? Que la mayoría de los pacientes con hipertensión tienen más factores de riesgo agregados. Muchos de ellos pueden tener obesidad, muchos de ellos tienen diabetes mellitus, tienen dislipidemia, y con el acúmulo de más factores de riesgo, pues mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares vamos a tener. De tal manera que en nuestras poblaciones ese es el grupo de pacientes que vamos a tener en nuestra consulta. Otro problema que hay actualmente en relación a la epidemiología de la hipertensión es que alrededor de la mitad de las personas con este diagnóstico, con esta enfermedad, no saben que tienen esta condición, lo cual los ponen en riesgo de complicaciones que pueden ser prevenibles o que incluso podemos evitar que causen mortalidad en este tipo de pacientes. No hay que olvidar que al año el 1.6 millones de personas van a fallecer por enfermedad cardiovascular en América, ¿de acuerdo? De estos 1.6 millones de personas que fallecen, se menciona que 1 millón de ellas son portadoras de hipertensión, de tal manera que es un factor de riesgo para incrementar esta morbimortalidad. La OMS señala que en el mundo 1 de cada 5 sujetos tienen hipertensión arterial. En las encuestas de epidemiología que se hacen en nuestro país, el ENSANUD es de las más importantes. El ENSANUD tiene como finalidad a nivel nacional el identificarnos cómo está nuestra población en relación a puntos claves de salud. Y cuando hacemos esto, pues buscan la presencia de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, de obesidad dentro de nuestra población. Desde pacientes de 18 años, desde individuos de 18 años hasta la edad de 70-80 años. En el ENSANUD del 2016 hacen la referencia a que la prevalencia de hipertensión es del 25.5%. Es más frecuente la presencia de hipertensión en mujeres con 26.1% y es menos frecuente en hombres con una prevalencia del 24.9%. Se menciona que en nuestro país la hipertensión es el responsable del 50% de las defunciones por enfermedad cardiovascular
enfermedad vascular cerebral o cardiovascular. Cada año sus complicaciones causan 9.4 mil defunciones al año y el 79.3% de estos pacientes encuestados que tenían ya el diagnóstico de hipertensión referían tener tratamiento médico farmacológico. Fíjense cómo que de todos esos pacientes que ya se conocían con hipertensión, el 79.3% recibían algún tipo de medicamento. Lo importante de esta cifra es que de todos esos que tenían tratamiento médico, menos de la mitad se encontraba con un buen control de la presión, es decir, que presentaran cifras menos de 140/90, que significa que el hecho de que tomen medicamento no implica que ustedes estén modificando el riesgo de desarrollo de enfermedades cerebrales o cardiovasculares, ¿de acuerdo? O renales o cerebrales como la demencia. Simplemente el que lo tomen no significa que estén controlados. Y la mitad de nuestra población no estaba. En este estudio que hacen del Instituto Nacional de Sangre, Corazón y Pulmón, fíjense cómo al paso de los años la detección sí ha incrementado, quizá porque los pacientes van a consultas a médicos en mayor cantidad, porque existen campañas de salud en donde en cualquier lugar les pueden tomar la presión, en los mercados, en los centros de salud, en los parques, en donde existen gentes que están tomando la presión arterial y quizás se detecten más la hipertensión arterial. Con el paso de los años, el tratamiento, si ustedes ven, tampoco se ha incrementado mucho hasta el 2000. Ya esto es algo muy viejito, pero fíjense cómo el tratamiento, el incremento en el porcentaje de pacientes tratados tampoco ha incrementado con los años. Pero lo más triste de todo es que el control tampoco. De tal manera que todo el mundo sabe que la hipertensión es una enfermedad muy importante a nivel mundial. Sabemos que nos va a condicionar enfermedades que nos limitan el desarrollo de las personas para realizar sus actividades a etapas cada vez más tempranas. Es una enfermedad con mucha mortalidad y sin embargo poco hacemos o poco se hace a nivel nacional con campañas de prevención, de detección y de tratamiento para corregir este factor de riesgo. De tal manera que han pasado los años y se detecta poco, se trata poco y se controla mucho menos. Y eso es lo que ustedes van a ver. Cuando ustedes se vayan al servicio social, pues buena parte de su consulta va a estar dedicada al control de la presión arterial, a la detección no solamente de la enfermedad, sino de las complicaciones a órgano blanco que tiene esta enfermedad. Aquí es importante saber que entre más descontrol se tenga de las cifras tensionales, pues el riesgo relativo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular cada vez va a ser mayor. De tal manera que se menciona aquí que se va a duplicar con cada aumento de 20 o 10 milímetros de mercurio de tensión arterial el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. O sea, que aparte de que el que lo tenga te lo incrementa, entre más alteraciones tenga en el control, peor va a tener va a tener mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades. De tal manera que todo va a girar en el diagnóstico de la hipertensión. De tal manera que, ¿qué vamos a hacer para hacer un buen diagnóstico? Tan malo es no detectarla como el detectarla y que no la tengan, porque catalogan a un paciente con una enfermedad, a una persona con una enfermedad que no tiene y posiblemente le den tratamiento y les regrese posteriormente por presentar datos de hipotensión arterial. Entonces, el pivote más importante de la hipertensión arterial es voy a detectarla de la mejor manera posible. Si sabemos que la medición para el diagnóstico de hipertensión arterial en la mayoría de las ocasiones se da en el consultorio, porque es la manera más clásica para realizar el diagnóstico, también no hay que olvidar que el diagnóstico se puede hacer en casa, porque ya ahorita en la mayoría de las casas existen un esfingomanómetro para la toma de presión arterial, se puede dar en las farmacias, se puede dar en los lugares o centros en donde les toman la presión arterial como método de prevención, en los centros de salud, en los centros de deportes, en los gimnasios, en los parques, en las campañas de salud que se dan a nivel nacional. Entonces,
En la mayoría de las ocasiones todavía les va a tocar a ustedes o a nosotros hacer la detección de los pacientes con hipertensión arterial en el consultorio. Hay que hacer referencia y hacer mucho hincapié en que el diagnóstico no debe ser realizado en una sola visita. Usualmente se van a requerir 2 o 3 visitas para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. El intervalo entre las visitas dependerá de los valores de presión arterial que nosotros detectemos en la primera consulta, ¿de acuerdo? Ya lo vimos. Pero si las cifras tercionales que nosotros documentamos desde 140 a 90, pues valdrá la pena repetirlo a la semana o a las 2 semanas para volver a tomarlas y entonces identificar si estamos ante el paciente, de un paciente con hipertensión arterial. ¿Con qué cifras? Ya lo mencionamos, arriba o igual a 140/90. Si la presión arterial está arriba de 180, igual o arriba de 180/110, pero ustedes tienen evidencia de enfermedad cardiovascular o enfermedad a órgano blanco, el diagnóstico se hace con una sola toma. ¿Sí? Esta es la otra variante que les mencionaba. Si la presión arterial se documenta arriba o igual a 180/110, pero con evidencia de enfermedad cardiovascular o de órgano blanco, el diagnóstico se hace en esa sola visita. Si por el contrario encontramos lo que nos dice la guía, 160/100, el consenso 160/100, con 2 tomas, el promedio de 2 tomas en la misma visita, aunque no se tenga evidencia de afectación a órgano blanco, se debe iniciar el tratamiento. De esto vamos a dividirlos en 2 grupos. Si ustedes tienen una detección de presión arterial arriba o igual a 140/90 y los van a volver a citar para una segunda revisión, lo que ustedes tienen que hacer es identificar los factores de riesgo de la persona y tratar de corregir en esa primera visita lo que ustedes consideren que le puede ayudar en forma normal o natural sin la intervención de fármacos para el mejor control de la presión. Se les dice que se acerquen a una dieta más sana, les apoyan en relación a la disminución en el consumo de sal, les indican que pueden iniciar a hacer actividad física, les mencionan sobre la dieta, sobre el tratar de mantener un sueño fisiológico adecuado, les hacen modificaciones de estilo de vida, pero no se les da tratamiento hasta la segunda consulta o hacia la tercera hasta que ustedes determinen si el paciente es hipertenso o no. De lo contrario, en las otras 2 variables podemos darle los cambios de estilo de vida e iniciar con tratamiento médico. En relación a la toma adecuada de la presión arterial, pues ustedes saben que ¿qué es lo primero que nos solicitan? Bueno, pues nos solicitan que el ambiente sea adecuado para la toma de presión arterial, con una habitación silenciosa, que tengan una temperatura confortable, ni muy caliente ni muy fría, que antes de la medición nosotros le interroguemos al paciente en relación si no ha fumado, si no ha bebido café en exceso, si ya no ha hecho ejercicio por lo menos 20 minutos antes de la toma de la presión arterial. También tenemos que hacer el interrogatorio de precisar si el paciente está con la vejiga vacía, si ha permanecido sentado y relajado 3 o 5 minutos antes de la toma de la presión arterial. Lo más importante de todo esto es que tanto el paciente como el personal no deben de hablar durante ni entre las tomas de la presión arterial. Entonces hay que dejarlo con mucho hincapié. No podemos estar tomando la presión si el paciente está hablando o nosotros estemos hablando con la toma de la presión, porque las cifras que vamos a auscultar pues quizá no sean las más adecuadas. En relación a la posición, vamos a mencionar que lo más importante es que el paciente, o vamos a tratar que el paciente se encuentre sentado, con el brazo colocado sobre una mesa a la altura del corazón, con la espalda apoyada a la silla, las piernas no deben de estar cruzadas y deben estar asentadas en el piso. Esa posición nos va a permitir una mejor toma de la presión arterial. En relación a la presión arterial, aquí tenemos 2 puntos. 1, el equipo electrónico debe de estar validado si el equipo es oscilométrico.
¿Por qué les menciono esto? Porque ahora los equipos que son automáticos, la mayoría de ellos no se pueden calibrar. De tal manera que estos nos aguantarán pues, el tiempo de vida promedio de estos equipos. Lo mismo va a suceder en la casa. Quizás después de un segundo, un tercer año, el equipo tenga que desecharse y comprar un nuevo equipo. De tal manera que los oscilométricos sí se refieren que estén validados. De forma opcional, se pueden usar dispositivos con el método auscultatorio clásico, debidamente calibrados, ya sea aneroides o de mercurio, tratando de identificar el primer sonido de Korotko para la presión arterial sistólica y el quinto para la diastólica. Fíjense que hace años todavía se mencionaba en algunas guías que el usar equipos electrónicos no era lo adecuado. En la actualidad, incluso en el último consenso, nos los permiten y nos dicen que quizás sea lo mejor porque evitamos el sesgo de lo que podemos estar o no escuchando, de la capacidad o de la capacitación que tenga el personal de estar tomando la presión arterial. Antes se manejaba mucho los métodos, ¿sí?, clásicos con aneroides o de mercurio. También recuerden que en la actualidad ustedes a lo mejor ya no van a ver los equipos de mercurio, porque se empezaron a desechar desde hace 5 años por considerar que pueden contaminar el ambiente. Ustedes raramente los van a encontrar. En relación a los aneroides, se les indica que deben de estar calibrados cada 6 meses o mínimo una vez al año. De tal manera que al lugar en donde ustedes lleguen o si tienen equipos, tendrán que enviarlos a calibrar cada 6 meses o una vez al año. Y cuando lleguen a su lugar de servicio social, tendrán que solicitar o indicarles que les den la bitácora de calibración de estos equipos para que ustedes tengan la seguridad que el equipo es adecuado para la toma de las cifras tensionales. En relación al brazalete, recuerden que en relación al brazalete, el tamaño del manguito debe ser el adecuado para cada brazo, ya que el pequeño sobreestima y el manguito más grande subestima la presión arterial. A veces tenemos la mala suerte y solamente nos dan un brazalete, y ese brazalete estándar para una persona que pesa 60 kilos. Cuando quizá nuestro paciente tiene un peso entre 125 170, 125 arriba de 100 kilos y por lo tanto pues el diámetro de su brazo va a ser mucho mayor. ¿Qué sucede? Y ustedes a lo mejor lo han visto. Cuando tratamos de insuflar, pues está abriendo completamente el manguito y realmente las cifras que estamos tomando ni siquiera se acercan a la realidad de la presión arterial de estos pacientes. Entonces siempre de preferencia hay que solicitar en el lugar donde trabajamos que al menos nos den el manguito estándar y el manguito para pacientes con sobrepeso o que tengan una circunferencia mayor. ¿Por qué? Porque eso es lo que más vamos a ver nosotros en la consulta. Hay otra serie de manguitos en número para niños, pero en esto no nos vamos a meter en este momento. Pero también para niños existen manguitos indicados para el recién nacido, para los niños entre 1 a 3 años y niños entre los 5 y los 8 años, 8 a 10 años, porque ya después de los 10 años se puede utilizar el estándar. Para los dispositivos de auscultación manual, el brazalete debe de cubrir el 75 al 100% de la circunferencia del brazo del individuo. Para dispositivos electrónicos se van a tener que usar de acuerdo a las instrucciones o al manguito que viene incorporado a su equipo. Ahí sí ya no hay forma de que ustedes los modifiquen o los cambien, porque muchos de estos equipos electrónicos pues no tienen para cambiar el brazalete. En relación al protocolo, en cada visita se deben de tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas y desechen las primeras 2 medidas. Siempre se van a quedar con la tercera medida. Si la presión arterial de la primera lectura es menor de 130/85, se menciona que no se requiere que ustedes lo vuelvan a hacer. Otra cosa importante que creo que aquí se me olvidó es que en relación al manguito, este debe estar colocado a la altura del corazón, no en relación al aparato electrónico que está tomando. El manguito es el que debe estar colocado a la altura del corazón para la toma.
Y en esta diapositiva, pues ustedes ven la imagen de cómo nosotros debemos de tomar la presión arterial. Con el paciente que esté erguido, que esté muy pegadito al soporte de la silla, ¿sí? Que no haya fumado. En un paciente que vamos a pedirle que extienda su brazo y que lo apoye sobre un escritorio, nunca dejarlo al aire. Validar el equipo que esté en forma adecuada, que los pies estén sostenidos sobre el piso, ¿sí? Que el manguito esté en forma y tamaño adecuado para el paciente, a la altura del corazón, insuflar en forma adecuada, ¿sí? Ahora, aquí en relación a la toma ya de la presión arterial, también no hay que olvidar que si son equipos manuales, cuando nosotros coloquemos el estetoscopio, entonces este debe de ser colocado sobre la arteria braquial o la arteria humeral, se puede tomar ahí, o la arteria radial, cualquiera de las arterias que ustedes decidan tomar, pero que no debe estar incluido dentro del brazalete, o sea, no lo incorporen al brazalete, no lo dejen metido en el brazalete, porque también les va a dar cifras de presiones arteriales alteradas. Ahora, la tensión arterial se mide con un esfingomanómetro, un manguito que va a ser insuflado a través de un manómetro. Y si es la toma en forma clásica, pues necesitaremos un estetoscopio. La presión de insuflación en este esquema, aquí lo vamos a ver nosotros, lo vamos a manejar si la presión arterial es de 120/80, porque aquí nos ponen un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya que colocamos nosotros nuestro equipo, el equipo se coloca a 2 o 3 centímetros por arriba del pliegue del codo. Si ustedes están viendo, el estetoscopio se va a colocar sobre la arteria donde ustedes sientan el pulso, ¿de acuerdo? Pero este estetoscopio no debe de estar dentro del manguito. Vamos a colocar nuestro manómetro y entonces nosotros lo que vamos a hacer es insuflar. Hay dos técnicas aquí. Una de las técnicas que nos indican es, primero, tomen ustedes con su mano, toquen el pulso de la arteria que ustedes van a utilizar para la toma de presión. Y entonces van a empezar a insuflar. Se va a insuflar hasta que ustedes dejen de sentir el pulso. ¿De acuerdo? En el momento en que ustedes dejen de sentir el pulso, entonces en ese momento ustedes tienen ahí lo que sería el primer ruido de Korotkov. ¿De acuerdo? Y ya que ustedes tienen identificado la pérdida del pulso, entonces se menciona que desinflan el manguito, colocan el estetoscopio y entonces vuelven a insuflar, ¿sí? 10 a 20 milímetros de mercurio por arriba del lugar en donde ustedes, por arriba de la cifra que ustedes ya no sintieron el pulso. Entonces lo pueden hacer de esta manera. Segundo, otros dicen que no se hace, que se puede obviar esta situación y lo que vamos a hacer es elevarlo y ellos ponen un punto que es entre 160 y 180 milímetros de mercurio. Entonces se puede elevar de 160 a 180 o hasta el momento en el que desaparece el pulso que corresponde al primer ruido de Korotkov. Ya después que hicimos esto, que fue insuflarlo, entonces lo vamos a empezar o escuchamos que desaparece el pulso, que aparece el ruido, porque es un sonido que se produce al momento que nosotros colapsamos a través del manguito la circulación arterial. En ese momento, al interrumpir el flujo sanguíneo arterial, entonces nosotros ya no vamos a escuchar ningún sonido que se presenta, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a disminuir el diámetro del vaso. Entonces generamos como una estenosis del vaso y por lo tanto es el ruido que nosotros auscultamos. Cuando nosotros elevamos por arriba de esa cifra, dejamos de escuchar el sonido del flujo y en ese momento vamos a desinflar y vamos a empezar a tratar de escuchar nuevamente el inicio del flujo sanguíneo. Entonces, ese sonido, el primer sonido que nosotros auscultamos cuando iniciamos el restablecimiento del flujo, es el llamado primer ruido de Korotkov, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ruido de Korotkov lo que nos va a indicar va a ser la presión sistólica. Después se menciona que vienen otras etapas, que es la etapa 2, la etapa 3. Y ahora, a partir de este momento, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que nosotros vamos a empezar es a desinflar lentamente. Se menciona que es de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo
como vamos a ir desinflando. Vamos entonces a empezar a ver cambios en la tonalidad de los ruidos. Hay algunos que se mencionan que se escuchan como el golpeteo pesadamente o el amortiguamiento del sonido, ¿sí? La idea es, ahí ustedes tendrían que estar practicando y auscultando hasta que ustedes puedan identificar estos cambios de tonalidades que corresponden al segundo, al tercero y al cuarto ruido. Se menciona que al momento en el que ustedes ya restablecieron el flujo sanguíneo, en ese momento desaparecen esos sonidos o vibraciones, ¿de acuerdo? Y en ese momento que desaparece correspondería exactamente al momento en que ustedes escuchan el último ruido corresponde al cuarto ruido de Korotkov. Se menciona hace algunos años que ese era el ruido que nosotros deberíamos de tomar para considerar la presión arterial diastólica. Ahora se menciona que no vamos a ocupar el momento en que escuchamos el último ruido, sino cuando aparece el silencio. Y en el momento en que aparece el silencio corresponde al quinto ruido de Korotkov. Y ese es el que debemos de tomar para considerar la presión arterial diastólica. ¿Qué sucede cuando los vasos se encuentran calcificados o se encuentran muy duros o rígidos, como es común observarlo en pacientes en donde por alguna enfermedad se calcifican los vasos, como es en el caso de la insuficiencia renal, en donde existe un pseudo hiperparatiroidismo, donde hay alteraciones en las concentraciones de calcio y depósitos de calcio sobre las arterias, en los pacientes con hiperparatiroidismo, en los pacientes simplemente mayores de 70 años que tienen rigidez arterial. Pues puede ser que en ocasiones ustedes sigan bajando, desinflando el manguito y ustedes sigan auscultando los ruidos y pueden llegar casi a la línea de base o la línea cero y sigan escuchando los ruidos. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues entonces lo que nos dicen los libros o las guías nos dicen, lo que van a tomar como la presión diastólica es el cuarto ruido de Korotkov, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser ese cuarto ruido? Pues cuando cambie la tonalidad más importante de los ruidos. Créanme que a mí me cuesta trabajo, pero bueno, se supone que es cuarto ruido el cambio de la tonalidad del ruido que nosotros estamos auscultando de un golpeteo a un amortiguamiento del ruido. Entonces, aquí es donde yo les muestro en dos esquemas, pues las 5 fases de los ruidos de Korotkov, que se llaman así por el médico que los describe, que parte desde la presión arterial sistólica, que es el primer sonido que ya lo mencionamos, que es la fase 1, y hasta la desaparición del sonido en la última fase, que es la fase quinta del Korotkov. ¿De acuerdo? Aquí les hago hincapié en relación a las últimas guías que nos hablan que el diagnóstico se puede hacer con tensiómetros digitales calibrados, superando al método clásico auscultatorio que hace algunos años lo considerábamos como de primera línea. ¿De acuerdo? Esto es importante porque en muchas ocasiones a veces pensábamos que las cifras tensionales que se obtienen de los equipos digitales no son fidedignas y la verdad que en la actualidad sí se consideran esto. Ahora, acuérdense también que va a depender del equipo que estén comprando o que el paciente tenga, que pueden ser de buena, mala o mediana calidad. Doctora, Sí. una pregunta. Usted mencionó que al momento de tomar la presión debemos insuflarlo hasta una medida estándar entre 160 y 180. Es el otro método que nos indica. Sí, se puede subir. Ahora, si tú ya lo subiste a 160 y sigues auscultando el ruido, sigues escuchando los ruidos, pues lo Ujú. subes a 180. Ok, ok. La idea es que tú lo vayas aumentando a razón de que pierdas el ruido hasta que sientas la pérdida del ruido, ¿sí? Y en el Ah, otro, ajá, es lo que te piden ahí, pero en promedio te dicen, súbelo a 160 y así ustedes siguen auscultando el ruido, pero lo suben a 180 hasta que desaparezca, ¿sí? ok, está bien. Gracias. Y en el otro lo que les solicitan, que puede incrementarse entre 30 a 40 milímetros de mercurio hacia arriba, ¿eh?
Pero si ustedes palpan y en el momento en que están palpando ustedes sienten que ya no sienten la palpación del pulso, pues en ese momento pueden ustedes subir de 10 a 20 milímetros de mercurio más cuando ya lo cambien al momento de auscultatorio, ¿sí? Ok, Bueno, gracias. pues, vamos a hablar sobre la clasificación de la hipertensión arterial según la medición en el consultorio. Y aquí hay dos clasificaciones. Bueno, hay muchas, pero bueno, las dos más importantes es una. Una nos refiere que la presión arterial normal es menos de 130/85, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dice. La presión arterial normal es menos de 130 y menos de 85 milímetros de mercurio. La hipertensión, ya mencionamos que está entre 140, arriba de 140, 90. ¿Qué pasa entre 130 y 140 y qué pasa entre 85 y 90? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? Unos lo refieren como, antes nos decían, es una presión arterial normal alta. ¿Sí? Y así es como está catalogado actualmente. Se considera normal, pero está dentro del rango alto, porque la presión arterial, recuerden, no es una cifra, es un intervalo. ¿Por qué es un intervalo? Porque la presión arterial se modifica por los diversos factores que ya mencionamos. Si yo me deshidrato hoy, la presión arterial al rato se me va a bajar. Si ahorita estoy en un lugar muy caliente, pues va a bajar la presión arterial. Si cambio de un lugar muy caliente a muy frío, se va a subir la presión arterial, pero todo dentro de un intervalo. Este rubro de presión normal alta se menciona que es un intervalo como de penumbra, en donde no sabemos si el paciente es normal, si es hipertenso o es un prehipertenso, y por ahí van a escuchar ese término. Es un prehipertenso, apenas va a desarrollar la presión arterial. Lo que nos está mencionando cuando encontramos gentes que están en esta fase es algo está sucediendo con el control normal de la presión arterial. Si yo empiezo a elevar la presión arterial, el mismo organismo generará mecanismos compensatorios para reducir esta presión arterial en forma normal. Pero si yo ya me paso de los 130/85 o de los 120/80 como parámetro de normalidad en algunos libros, nos dirán, ¿qué pasa después de esta cifra? Porque por mucho que yo me estrese, la gente que no es hipertensa, pues se me irá a 130/85 y después voy a reducir. Pero algo me está mencionando que el control de la presión está fallando en algo. Entonces me pone como en alerta de que tengo que vigilar a este paciente. Voy a darle tratamiento, tengo que hacer, si tiene factores de riesgo, corrección de factores de riesgo. Si no, solamente los voy a vigilar, pero no es ameritorio de tratamiento médico. De ahí después lo van a dividir en hipertensión grado 1, en donde mencionan 140, sistólica 159 y la diastólica de 90 a 99. Y ahí nos dicen, a partir del grado 1 aparece el grado 2, que es arriba igual a 160, arriba igual a 100, porque para ellos, para este último consenso, arriba de 160 a 100, todo lo que va hacia arriba genera mayor riesgo cardiovascular. Duplica, triplica riesgo cardiovascular y entonces ya no importa que tenga 170, 180, 190, 200, 100, 110, 120, ya no importa. Para el paciente ya le incrementaste el riesgo de mortalidad a este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta clasificación, el tener arriba de 160, 100 ya es severo, ya es grave. No importa la cifra de. Para otros nos dicen no, las anteriores nos mencionaban, vamos a dividirla en lo que es óptimo, que es menos de 120/80, en lo normal, 120 a 129 y 80/84, la normal alta, la hipertensión grado 1, que antes se llamaba leve, la hipertensión grado 2, que se llamaba moderada, y la hipertensión grado 3, que se consideraba severa, ¿de acuerdo? ¿Es importante esta o la otra? Yo creo que es importante a razón solamente que ustedes hagan el diagnóstico e identifiquen a quienes les van a dar tratamiento médico de entrada, porque todas van con cambios de estilo de vida. Y aquí nos hacen hincapié en la hipertensión arterial sistólica aislada.
La hipertensión sistólica aislada va a ser importante porque es la población que más van a ver ustedes. Es más común en pacientes de mayor edad. El proceso se está dando por envejecimiento, dado que está dado por rigidez arterial. Es un aumento progresivo lo que se observa en presencia siempre de unas cifras, perdón, aquí está mal, de cifras arteriales diastólicas normales. Esto es un reflejo de una reducción progresiva en la distensibilidad e incremento en la rigidez de las grandes arterias. Y como ustedes ven aquí, vean cómo la aorta, ya sea en un corte transversal o en un corte longitudinal, está totalmente calcificada, ¿de acuerdo? Aquí está asociada a una lesión de la válvula aórtica porque es a lo que se asocia. Muchos de los pacientes con hipertensión arterial sistólica van a tener también proceso de esclerosis, calcificación en la válvula aórtica por continuidad. De tal manera que estos pacientes son esas características que vamos a ver. Si le toman una placa de tórax, pues van a ver ustedes el botón aórtico calcificado, dilatado o incrementa un botón aórtico prominente con calcificación de las paredes, ¿de acuerdo? Otro rubro que debemos de tener pendiente, que nosotros debemos de ver es la hipertensión de bata blanca. ¿Cuándo la vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar más pues en la consulta. ¿En qué consiste? En un incremento de las cifras de presión arterial en donde el paciente refiere que solamente se presenta cuando va al médico o cuando está frente a un estado de estrés físico, emocional o de trabajo o psicológico. De tal manera que ahí sí existe un factor que puede estar condicionando este descontrol de la presión o una respuesta vasopresora por una situación de alerta. En la mayoría de la hipertensión de bata blanca la característica es que hay una gran descarga de catecolaminas. Entonces hay hipertensión arterial, frecuencia cardíaca alta, los vemos con los cachetitos rojitos, ¿sí? Por descarga adrenérgica. Es frecuente verlo cuando aumenta la edad y es frecuente verlo principalmente en mujeres. Tiene un riesgo cardiovascular intermedio, pero eso está asociado a la presencia o no de factores de riesgo asociados a esta hipertensión. ¿Le voy a dar peso a la hipertensión de bata blanca? Sí, si la encuentro en personas que son con obesidad, que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen dislipidemia. O sea, entre más factores de riesgo tenga en la historia clínica este paciente, le tendré que dar mayor peso a la hipertensión de bata blanca, lo que antes se llamaba como una prehipertensión. ¿Por qué le mencionan que es una prehipertensión? Porque mencionan que el 30% de los pacientes que debutan con hipertensión de bata blanca o se les detecta, van a desarrollar hipertensión arterial en el transcurso de los siguientes 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, el hipertenso de bata blanca te está mandando una alerta de que algo le está pasando al paciente, que no está llegando los controles propios de la persona a un control adecuado de la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de pacientes, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Porque ellos dicen que estando en casa tienen cifras de presión arterial normal, pues a través de estudios de diagnóstico de apoyo como puede ser el mapa. Y ahorita vamos a platicar del mapa. ¿Cuál va a ser el protocolo de estudio de los pacientes con hipertensión? Bueno, si recordamos que la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso, esto está relacionado a que en la mayoría de los pacientes la hipertensión se va a presentar sin síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de un problema. Muchos de los pacientes con hipertensión no sienten síntomas y por lo tanto el diagnóstico puede ser nada más un hallazgo incidental ante algún tipo de estudio de exploración. Segundo, porque los pacientes refieran otros síntomas y durante el estudio de esos síntomas alguien toma la presión arterial y documenta la hipertensión, lo que puede sugerir que estemos ante una hipertensión secundaria o que encontremos datos de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, de evento vascular cerebral, de demencia, les tomemos la presión arterial y documentemos descontrol hipertensivo o antecedentes de hipertensión arterial de otro tipo. De tal manera que lo podemos encontrar por hallazgo en pacientes asintomáticos
asociado a síntomas específicos que sugieren hipertensión secundaria o que lo encontremos como una complicación secundaria de hipertensión. Entonces, ¿qué debemos investigar cuando nos llega un paciente? Lo primero es el historial médico y familiar completo. ¿Por qué es necesario incluir el historial médico? Porque acuérdense que la hipertensión tiene una base genética y se sabe que tenemos predisposición para el desarrollo de la hipertensión. En estudios en gemelos, en donde los cambiaron en un medio ambiente diferente, aunque les cambiaban ese medio ambiente diferente que incluye desde actividad física hasta dieta, vieron que se podía desarrollar hipertensión aún cambiando esos factores externos, lo que implica que la carga genética era importante en ellos. Ahora, se menciona actualmente que todos tienen esa prevalencia en hipertensión de tipo esencial. Sí, la prevalencia de la presencia o el factor de genético predispone más en la hipertensión de tipo esencial. Ahora, ¿tiene importancia ahorita la genética en relación a los tratamientos? Porque se ha mencionado que la farmacogenética nos ayuda en la actualidad a identificar qué pacientes van a responder mejor a determinado tipo de medicamentos. Porque se ha visto que hay pacientes que tienen alteraciones en receptores de angiotensina o donde se activa el medicamento inhibidor de la angiotensina, que no les va a funcionar este tipo de medicamentos, ¿sí? Nos puede ayudar a identificar, se menciona que aquellos en donde la prevalencia de hipertensión genéticamente en jóvenes está asociado mucho a incremento en los receptores de catecolaminas y se ha visto que hay genes relacionados a esta mayor expresión de receptores, de tal manera que en ellos, ¿sí?, el uso de beta bloqueadores tiene mayor importancia y la genética en ellos tiene un gran peso, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Entonces, el documentar si en la familia directa o cercana existen hipertensos, pues nos va a apoyar más a que el paciente desarrolle una hipertensión. Entonces, siempre hay que preguntar en línea directa si el papá, la mamá o los hermanos o los abuelos son portadores de hipertensión, ¿sí? Entonces, acuérdense, la hipertensión lo único que nos va a condicionar es la predisposición al desarrollo de esta enfermedad si el medio ambiente lo permite que desarrolle la enfermedad. En relación a los datos de presión arterial, debemos de identificar muy bien si ya tienen el diagnóstico de hipertensión arterial, la fecha de aparición, la duración, cuánto tiempo han estado con presión arterial, la medicación antihipertensiva que actualmente toman y los otros medicamentos que ellos hayan tomado y si alguno de ellos les condicionó una mejor, igual o peor respuesta al control de la hipertensión. Es muy importante que identifiquen todos los medicamentos que están tomando el paciente, no solamente por los de la hipertensión, porque acuérdense que hay medicamentos que generan hipertensión como efecto secundario y que son utilizados para otro tipo de patologías. Hay que investigar antecedentes de intolerancia y efectos secundarios a medicamentos antihipertensivos. Hacer un bien hincapié en el interrogatorio sobre la adherencia al tratamiento. Ya de entrada, si hay pacientes que les menciona que a ellos no les gusta tomar medicamentos, ya tienen un problema encima, porque en cuanto más medicamentos les den, menos probabilidad van a tener que tengan adherencia y por lo tanto quizá un buen control de la presión arterial. La presencia o no de embarazos y si los embarazos estuvieron relacionados o al desarrollo de hipertensión. Hay que hacer un interrogatorio muy importante y hacer hincapié en la búsqueda de factores de riesgo, que van desde la presencia de infartos, la presencia de tabaquismo, de insuficiencia renal, de consumo de alcohol, de diabetes, de dislipidemia, sedentarismo, investigar sobre actividades físicas, aspectos sociales o psicológicos, antecedentes de depresión. Tenemos que hacer una historia clínica muy concisa, pero extensa en relación a todos los factores que pueden modificar no solamente el control, sino el desarrollo de la hipertensión arterial.
Y la evaluación del riesgo cardiovascular siempre tiene que estar dentro de sus historias clínicas. Y esto va a estar de acuerdo a las tablas de riesgo, que ahora se las voy a mencionar. Entonces, dentro de los factores de riesgo que vamos a buscar, por el historial clínico, tanto familiar como personal, antecedente de enfermedad cardiovascular, antecedente de enfermedad renal, historia de consumo de tabaco, historia dietética y de consumo de sal, consumo de alcohol, historia de sedentarismo, de ejercicio físico, la historia o presencia de disfunción eréctil, alteraciones en el sueño. Acuérdense que la presencia de apnea del sueño desarrolla hipertensión. La hipertensión no genera apnea del sueño, la apnea genera hipertensión y por lo tanto, aunque ustedes traten la hipertensión y no controlen la apnea, el paciente no va a estar controlado en su totalidad. Historia previa de hipertensión, como ya mencionamos en el embarazo, la presencia de preeclampsia, eclampsia. Hay que buscar una historia de lesión subclínica de órgano diana o enfermedad de órgano blanco. Hay que buscar síntomas que nos digan si está afectado el cerebro o ojos, cefalea, vértigo, síncope, alteraciones visuales, ictus, si tiene alteración, tiene soplos carotidios, si fue revascularizado en carotidio, que esto nos habla de aterosclerosis avanzada, si tiene deterioro cognitivo, la demencia. Acuérdense que la demencia en este tipo de pacientes es vascular, no es senil, se presenta en etapas más tempranas, ¿sí? Ver con el corazón, si tienen dolor torácico, si les falta el aire, si tienen presencia de edema, si han tenido antecedentes de infarto, revascularización coronaria, presencia de síncope, palpitaciones, arritmias. ¿Por qué es importante? Porque la hipertensión es la primera causa del desarrollo de una de las arritmias más frecuentes a partir de la tercera y cuarta década de la vida. Se va a ir avanzando conforme avanza la edad, que es la fibrilación auricular y es causa de eventos vasculares cerebrales. La presencia de insuficiencia cardíaca. En el riñón, ver si existen datos que sugieran afectación del riñón, afectación de las arterias periféricas, como puede ser claudicación intermitente. Historia familiar de enfermedad renal crónica. Acuérdense que la enfermedad renal poliquística, que también es hereditaria, pues genera hipertensión, ¿de acuerdo? Y hay que buscar historias de posible hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, en lugar de la esencial, es que en la secundaria, pues la hipertensión solamente es un síntoma más de toda una gama de síntomas o signos que se desarrollan por una enfermedad identificable y tratable, ¿de acuerdo? De tal manera que cualquier otra enfermedad puede generar hipertensión arterial. La insuficiencia renal puede generar hipertensión arterial y no al contrario, ¿sí? La enfermedad tiroidea genera hipertensión arterial. Trátase la enfermedad tiroidea y la presión arterial puede desaparecer o tener un mejor control. Si yo quito la enfermedad renal, puedo controlar la presión arterial o desaparecerla. Enfermedades endocrinológicas como la enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? El hiperaldosteronismo. O sea, existen otras enfermedades en donde la hipertensión solamente forma parte, pero no es la causa de. Entonces, para poder identificar una hipertensión secundaria, pues vamos a tener que identificar signos y síntomas que nos orienten hacia la otra enfermedad. En la hipertensión arterial, el problema es que es una enfermedad multifactorial, en donde existen factores internos y factores externos que generan el descontrol de la presión, en donde es difícil identificar qué fue lo que condicionó la hipertensión arterial, sino que es la suma de todo lo que condicionó el descontrol. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? El examen físico debe ser muy completo para confirmar el diagnóstico y buscar causas de hipertensión secundaria, que ese es nuestro segundo objetivo. Hay que valorar la circulación y el corazón, amplitud de pulso, ritmo, presión venosa yugular, latido de la punta, palpitaciones basales, edema periférico, soplos a nivel carotidio, abdominal, femoral o el retraso radiofemoral. Tenemos que buscar en otros órganos afectaciones a nivel de riñones, si están agrandados, si están disminuidos, la circunferencia del cuello, buscar si la tiroides está agrandada, si le duele, si hay aumento en el índice de masa corporal, la presencia de estrías coloreadas, depósitos de grasa en donde no debemos, que nos vayan identificando hasta otras series de enfermedades que pueden dar hipertensión arterial. Entonces, nuestro interrogatorio, nuestra exploración física es muy amplia. O sea, tienen ustedes que ser casi un detective
que van a ir desmenuzando toda la historia clínica y todos los síntomas que nos refieren para llevar una exploración física adecuada y primero identificar si existe alguna otra enfermedad asociada al descontrol hipertensivo que ustedes acaban de documentar. En relación a los análisis de sangre, pues los primeros que deberíamos de solicitar a todos los pacientes, pues será los básicos, los que ustedes ya conocen. Sacar una biometría hemática para evaluar qué buscaremos en la biometría hemática, pues la presencia o no de anemia. ¿De acuerdo? ¿Qué buscaríamos en una química sanguínea? Pues si el paciente tiene glucosa alterada, si la creatinina o la urea están incrementadas, que nos dirija hacia un daño a nivel renal, ya sea primario o secundario, la presencia de sodio, alteraciones en el sodio que nos abren del hiperaldosteronismo, alteraciones en potasio, la presencia de creatinina sérica incrementada, tasa de filtración glomerular estimada, que nos abren sobre daño renal. Tenemos que pedir unas pruebas de función hepática, pues realmente las pruebas de función hepática quizá no nos ayuden en gran cosa, ¿sí? No nos ayuden en mucho, pero hay que solicitarlas para buscar la presencia de hígado graso o la afectación de alguna otra enfermedad que pudiera dar manifestación una hipertensión arterial, pero quizá no sea de los estudios que más solicitemos. ¿Qué vamos a solicitar? Pues podemos pedir un perfil de lípidos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que si tiene el colesterol alto, si los triglicéridos están normales, cuál es la distribución del colesterol en HDL, LDL, VLDL, ¿sí? Tenemos que sacar ácido úrico, sabemos que el ácido úrico condiciona hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué tenemos que buscar? Ya buscamos glucosa, las pruebas de orina, buscando en la tira reactiva en orina, que lo podemos tener en cualquier consultorio. Podemos identificar la presencia de glucosa, pero me interesa más que busquen la presencia de proteínas, de albúmina, que esté tirando proteínas en orina, porque eso es un factor de riesgo y nos habla ya de daño a órgano blanco de la hipertensión. Entonces, siempre tenemos que buscar en el examen general de orina la presencia de glucosa, sí, pero nos interesa más la presencia de proteinuria. ¿Qué vamos a solicitar? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Para qué? Pues para ver si el ritmo está adecuado, si el ritmo es sinusal, si está la presencia de fibrilación auricular. Ya mencionamos, la fibrilación auricular es la arritmia que más se asocia a hipertensión arterial secundaria a una disfunción diastólica. Acuérdense que en la hipertensión arterial hay incremento en los grosores de la pared arterial, hay disminución en la apertura de la cavidad y por lo tanto hay alteraciones en el llenado del ventrículo, generando mayor retención de volumen sobre la aurícula, distensibilidad de la aurícula y generación de fibrilación auricular. Entonces, todo paciente que les llegue mayor de 60 años con fibrilación auricular, pues busquen como primera causa la hipertensión arterial. Tenemos que encontrar hipertrofia ventricular izquierda, datos de cardiopatía isquémica asociadas. Dentro de los datos de afectación a nivel de corazón, que lo vamos a ver más adelante, podemos ver los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, que aquí están anotados. No me voy a tardar mucho en esta diapositiva, pero van a encontrar datos o criterios de Sokolov en relación a cómo se distribuye la onda S o la onda E, qué tanto crece la S o qué tanto se hace profunda la S en derivaciones de B1, B2 y qué tanto las R se hacen de mayor amplitud en B5, B6. Esto nos va a dar crecimiento, nos va a dar criterios de hipertrofia ventricular izquierda. La presencia de onda R en ABL pues es un criterio para considerar hipertrofia ventricular izquierda. Los voltajes de Corneli, aquí están indicados. O sea, son series de criterios electrocardiográficos que lo que nos van a indicar es la presencia o no de hipertrofia ventricular izquierda, que nos habla de cardiopatía hipertensiva. Nada más que no hay que olvidar que en las primeras etapas de hipertensión los electros pueden ser normales, ¿de acuerdo? Y que el electrocardiograma solamente tiene una sensibilidad y una especificidad entre el 50 y el 60% para apoyar la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, el algoritmo para el diagnóstico de la hipertensión arterial en el adulto mayor va a ser sospecharlo. ¿Y cómo lo voy a sospechar? Pues tomando la presión arterial, ya sea que la tomen ustedes, que se lo tome la enfermera, pero que tanto ustedes como la enfermera estén capacitados para realizarlo. Y si no, pues ni modo, utilizar equipos digitales. Si la presión arterial está arriba de 180, 110 en esa visita,
Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues darles tratamiento, no solamente modificaciones en el estilo de vida, iniciar tratamiento y hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Si no es así, ya quedamos, vamos a citarlos más de 2 veces, con distancia de 1 semana como mínimo a 4 semanas, para volver a tomar la presión arterial y poder identificar si el paciente tiene hipertensión arterial. Mientras solamente les daremos cambios en el estilo de vida. ¿Que nos queda la duda todavía? Pues vamos a realizar el mapa. ¿Para qué sirve el mapa? El mapa es un monitoreo de las cifras de presión arterial a través de un equipo que ellos se llevan a ambulatorio para que le tomen el equipo toma la presión arterial durante 24 horas y podemos hacer curva de presiones arteriales. Entonces vemos el comportamiento de la presión arterial en la mañana, en la tarde y en la noche. Y a través de esto, que ya tiene criterios identificables y definidos, podemos identificar si el paciente está con hipertensión. ¿Que no podemos tomar el mapa? Pues entonces podemos utilizar monitoreos ambulatorios, pero a través del paciente, que el paciente tome con sus equipos la presión arterial. Entonces, todo esto nos sirve para quitar pues, quitarnos la duda de que estemos ante una hipertensión, la cual puede ser de bata blanca, puede ser una hipertensión enmascarada o apoyar la presencia de una hipertensión arterial sistémica. Entonces, ya sabemos entonces que hipertensión arterial vamos a definirla como la presión arterial arriba o igual a 140, arriba igual a 90 en la consulta. Pero si lo hacemos nosotros a través de un mapeo o un monitoreo ambulatorio con un equipo establecido para eso, pues entonces vamos a mencionar que la presión arterial tendrá que estar elevada cuando está tomado en la mañana, en el periodo diurno o en vigilia, arriba igual a 135 la sistólica y arriba igual a 85 la diastólica. Antes los monitoreos de presión arterial eran estudios raros, caros, que había pocos lugares donde se realizaban. En la actualidad se hacen en cualquier lugar, no son caros, ¿sí? Y están a la mano de ustedes, de tal manera que es un buen método para identificar hipertensión arterial. Si la hipertensión arterial es nocturna o en el sueño, aquí sí podemos en el monitoreo ambulatorio identificar al hipertenso de mañana, hipertenso de tarde o el hipertenso de noche. Recuerden que dependiendo de dónde se presenta la hipertensión arterial, va a ser el riesgo de desarrollo de complicaciones. Hay que tener mucho en cuenta esta situación. Entonces, si la presión arterial en la noche durante el sueño, la sistólica es arriba de 120 y arriba de 70 la diastólica, pues podemos hablar de hipertensión nocturna. Y estas son las de mayor riesgo, porque son las que están más asociadas al desarrollo de evento vascular cerebral y enfermedad cardiovascular. El promedio de 24 horas, nos dice las guías, es arriba de 130-80. Fíjense cómo es más abajo de la cifra que nosotros tomamos en el consultorio. Entonces, para el monitoreo mapa, las cifras de corte de normalidad y anormalidad son diferentes. Y cuando hacemos el promedio de presión arterial en el domicilio, también va a ser diferente. Aquí sí necesitamos que las cifras estén por arriba igual a 135 y 80, igual o arriba de 80 la diastólica, ¿de acuerdo? Para hacer este diagnóstico. En la toma de presión arterial en casa, pues es el AMPA, ¿de acuerdo? Entonces va a cambiar dependiendo de qué método voy a tomar para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué diferencia rápido entre el MAPA y el AMPA? Pues miren, la ventaja es que nos identifica la hipertensión de bata blanca y la enmascarada. Segundo, ¿qué nos indica? El mapa nos permite hacer un mejor pronóstico de los pacientes si el paciente tiene hipertensión de noche, cuando está dormido, que es lo que le conocen como el DIPER y el no DIPER. Normalmente la presión arterial tendrá que descender más del 10% del valor de las presiones arteriales en el día. Si desciende menos del 10%, es un patrón no DIPER y son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular y de infartos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los eventos vasculares cerebrales y los infartos son más frecuentes en la noche, por esa falta de regulación que se da durante el periodo nocturno. De tal manera que es un buen estudio para evaluación pronóstica. Nos dice también cómo se comporta la presión en etapas nocturnas. Nos dice cómo se comporta la presión ante situaciones cotidianas, como puede ser la hipertensión por estrés,
presiones que se elevan durante los momentos en el que está trabajando, ¿de acuerdo? En momentos en el que está en casa discutiendo o generándoles estrés. Nos habla sobre fenotipos de presión arterial pronósticas. También hay comportamientos de presión arterial que están relacionados a razas, a fenotipos diferentes. Nos habla sobre información en una sola sesión sobre la variabilidad de la presión arterial, y también esto nos cataloga al paciente en riesgo leve o moderado severo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Desventajas, pues quizá que cuesta, pero realmente el costo vale la pena, porque en realidad ni siquiera es muy alto su costo para poder hacerlo. Acá lo refieren como poco disponible. Déjenme decirle que en los últimos años está muy disponible este estudio, en donde quiera. Puede ser incómodo para el paciente, es incómodo en relación que el protocolo para el mapa es la toma de la presión arterial cada 20 minutos por la mañana, en el periodo diurno, y 30 minutos por la noche. Entonces, el que le estén tomando la presión cada 20 minutos pues, es incómodo para el paciente. ¿Qué ventajas tiene el LAMPA? Lo mismo, me identifica hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. Es muy económico, puesto que es el equipo, se utiliza el equipo del paciente. La medición es en el domicilio, está más relajado quizá que en la consulta, pero aquí el problema es que el paciente debe estar comprometido en tomarse la presión arterial. Si la persona que se lo toma no está capacitada, lo que ustedes van a estar revisando de cifras puede ser no la real. De tal manera que hay que tener mucho en cuenta esto. Si los equipos son digitales, hay que ver si están calibrados o no. Son fáciles de repetir, se pueden hacer por tiempos más prolongados. Ustedes pueden hacer un mapa de 24 horas. Un mapa lo pueden tomar ustedes, pueden pedirle al paciente que les tome la presión hasta por una semana si quieren, y si el paciente lo permite. Desventajas, pues solamente se puede medir la presión estática, es decir, sentado o acostado. En el mapa no, la presión arterial se puede tomar haciendo actividades físicas. Desventaja, hay una gran probabilidad de errores de medición. Y la tercera es que no registra la presión nocturna, porque no vamos a poner al paciente a que le estén tomando la presión cada media hora en la noche. Es incómodo para el paciente e incómodo para la persona que lo va a tomar. La evaluación del daño orgánico por hipertensión. Acuérdese entonces que para que yo identifique el daño por hipertensión, pues tengo que basarme en otros estudios que no es ni la historia, ni la exploración física, ni el electrocardiograma, que es lo que más tenemos a la mano, y quizá la placa de tórax. ¿Qué necesitamos? Pues aparte del electrocardiograma, pues necesitaremos utilizar estudios más especializados, como la filtración glomerular, el cociente albúmina creatinina en orina, que nos permite evidenciar el daño a nivel renal. Debemos de solicitar fondo de ojo. Todos los pacientes hipertensos, al menos una vez en los primeros 5 años del diagnóstico, deben de tener un fondo de ojo para detectar, pues, que la retinopatía hipertensiva. Debemos de solicitar a todos un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque si el electro solamente me identifica cardiopatía hipertensiva manifestado por hipertrofia ventricular izquierda en el 50% de los casos, en el ecocardiograma en el 100% de los casos les van a dar, aunque en la actualidad no se considere el estándar de oro. El estándar de oro para medir masa ventricular izquierda está considerado la resonancia magnética, pero un eco les va a costar 2,000 pesos. Una resonancia les va a salir en 12,000 pesos. Entonces, el problema de la resonancia es que es un estudio que, aunque es el estándar de oro, ¿sí?, es un estudio que está fuera de la posibilidad de la mayoría de nuestros pacientes, pero en un ecocardiograma sí. Hay que buscar ecocardiografía carotidia a fuerzas. Todo paciente hipertenso debe tener un ultrasonido carotidio, porque ahí es donde se manifiesta la aterosclerosis generalizada. Y acuérdense que la enfermedad cerebrovascular se va a incrementar cuando tenemos hipertensión y enfermedad carotidia. Ecocardiograma abdominal y estudio con Doppler para buscar, pues, alguna otra causa de hipertensión arterial, como puede ser la secundaria, como puede ser tumores, como el feocromocitoma, dilatación de la aorta para descartar afectación de la aorta con la presencia de aneurismas o de disección aórtica, las alteraciones o no de las arterias del riñón, ya sea que lo vean chiquito, una alteración entre la corteza y la médula, hipoplásicos, o que veamos alteraciones que nos sugieran afectación de las arterias renales. Ver cómo están las suprarrenales,
O sea, tenemos que ir identificando a razón de hacia dónde queremos ir en el diagnóstico de la hipertensión. Debemos utilizar las pruebas para evaluar la velocidad de la aorta, desplazamiento de la aorta, el que es el índice de rigidez aórtica y aterosclerosis, no se utiliza en la actualidad. La onda de pulso aórtico es un estudio que no se utiliza en forma común, así que viene dentro de la evaluación del daño, pero realmente nadie lo hace. El índice tobillo-brazo sí es un estudio que se hace en casi todos los laboratorios que ustedes tengan, CHOP donde quieran ir, y lo pueden hacer en cualquier hospital y lo pueden hacer ustedes en cualquier unidad. El índice tobillo-brazo, ¿qué nos identifica? Nos identifica aterosclerosis periférica y es la relación que existe en la presión sistólica entre la pierna, entre los miembros inferiores y los miembros superiores. Y es un buen estudio de cribaje para el estudio de aterosclerosis. Tenemos que hacer pruebas de función cognitiva, claro, hay que buscar demencia vascular, no a todo le debemos de decir que es demencia senil. Pruebas de imagen cerebral, pues ya buscando en forma más directa embolias cerebrales por embolismos que vengan ya sea de la fibrilación auricular a nivel de corazón o liberación de placas a nivel carotidio por descontroles hipertensivos. Entonces, tienen una gran gama de estudios que pueden solicitar, pero que esa gran gama de estudios tiene que estar basado en un interrogatorio adecuado y una exploración física. Las pruebas de diagnóstico nos van a servir para evaluar y confirmar la sospecha de enfermedades coexistentes o la presencia de hipertensión arterial secundaria. Acuérdense, las técnicas de imagen van a ser la ecocardiograma, porque vamos a identificar la cardiopatía hipertensiva o la presencia de otras enfermedades como la coartación aórtica, que es disminución del diámetro de la aorta después de la subclavia y que puede generar hipertensión secundaria. Siempre vamos a buscar a nivel carotidio placas de aterosclerosis que generen estenosis. Debemos de solicitar un ultrasonido de riñones, arterias renales y suprarrenales a la mayoría de los pacientes, porque no crean que la afectación de la arteria renal es hipertensión arterial secundaria en jóvenes, ¿eh? Una hipertensión arterial esencial, cuando está controlada y se descontrola, hay que descartar que sea aterosclerosis de la arteria renal que está condicionando el mayor descontrol de la presión o un descontrol cuando ya el paciente estaba controlado. Entonces se menciona que el ultrasonido renal debe de ser de cajón en todos los pacientes una vez al año o una vez cada 5 años, dependiendo de las cifras tensionales. Acuérdense, el fondo de ojo debe de tener el paciente una vez al año. La tomografía y la resonancia dependerá de la complicación a órgano blanco que ustedes tengan. Aquí les menciono algo en relación a las alteraciones de la cardiopatía hipertensiva, como es la hipertrofia ventricular izquierda, primero hipertrofia y después dilatación de las cavidades, el incremento del tamaño de la aurícula. Vean aquí cómo el corazón empieza a engrosar de tal manera, porque hay una hipertrofia y una hiperplasia de las fibras miocárdicas, que la cavidad se vuelve prácticamente nada. Y entonces, al ver cavidades tan chiquitas, pues estas cavidades tan pequeñas, pues no generan un incremento importante en su volumen, en su área, como para permitir que el volumen sistólico normal se distribuya en forma adecuada. Entonces, cuando ustedes ya vieron la fase de llenado rápido ventricular, pues entonces se abre la válvula mitral, pasa el volumen de la aurícula al ventrículo, y ¿qué resulta? Que cuando abre la válvula mitral ya encontró la presión diastólica final del VI muy alta, cavidad muy pequeñita, y entonces el vaciamiento se hace sumamente lento, de tal manera que al inicio de la cardiopatía hipertensiva, pues el mantener un gasto cardíaco con volumen sistólico adecuado va a depender de la contracción auricular. Cuando antes la contracción solamente daba 1/3 del gasto cardíaco, pues en la cardiopatía hipertensiva quizá da más de 2/3 del gasto cardíaco. Se invierte esa relación y la fase de llenado rápido ya no es tan rápido. Y entonces esto lo vemos en el ecocardiograma, como la función diastólica se altera, y entonces va a haber una fase de llenado más lento, una diástasis más prolongada y una contracción auricular más severa, porque el gasto cardíaco va a depender de esto. Cuando la aurícula izquierda, que es anatómicamente es una estructura con poca cantidad de músculo, se empieza a crecer, a distenderse,
pues entonces la inervación, esos haces que hay a nivel auricular que llevan el estímulo eléctrico, pues también se van a enlongar. Entonces va a llegar un momento que se va a perder esa conducción que se tiene que dar a través de haces específicos de conducción, entonces van a perder el ritmo sinusal y van a caer en fibrilación auricular. Y créanme que la primera causa de insuficiencia cardíaca en los pacientes hipertensos es la pérdida del ritmo sinusal, porque se pierde esa contribución tan importante que da la contracción auricular en este tipo de pacientes. Vean cómo aquí la aurícula que estoy midiendo de su lado izquierdo de la pantalla es pequeña, y cómo en un paciente con cardiopatía hipertensiva va a empezar a incrementarse en sus volúmenes y en sus diámetros, de acuerdo a su evolución. Vean cómo el patrón de llenado, aquí es la forma que nosotros medimos el patrón de llenado, y entonces vemos alteraciones en la relajación del ventrículo izquierdo, que conforme vaya pasando el tiempo va haciéndose más severo. Hay las pruebas que ya les mencioné, que son pruebas funcionales o investigaciones de laboratorio adicionales, como el índice tobillo-brazo para enfermedad arterial periférica, relación aldosterona-renina en pacientes con hiperaldosteronismo, en pacientes para medir catecolaminas, en pacientes que consideren que sean secundarios a tumores que son liberadores de catecolaminas, la presencia de cortisol salival nocturno y otras pruebas de detección por exceso de cortisol, la relación albúmina-creatinina en orina, niveles séricos de ácido úrico y pruebas de función hepática, ya como otras pruebas más especializadas en este tipo de pacientes. Vean cómo en esta diapositiva, que se ve sumamente cargada, es como un resumen de todos los que mencionamos sobre el daño a órgano blanco que puede dar la hipertensión, porque si ya vimos que la hipertensión es una enfermedad de vasos, pues los vasos van a llegar a todos los lugares con mayor afectación, pues con los órganos que dependen más del sistema vascular. ¿Cuáles son los 3 órganos que tienen más contacto con el sistema cardiovascular? Riñón, cerebro y corazón. No hay que olvidar que el 50% de los hipertensos, como ya mencionamos, tienen factores de riesgo cardiovasculares asociados, y si no controlan esos factores, no van a controlar la hipertensión arterial. Recuerden que 15 a 20% del hipertenso es diabético, ¿de acuerdo? El 30% tiene dislipidemia, hipercolesterolemia y triglicéridos elevados. El 40% tienen sobrepeso o obesidad, el 25% tienen hiperuricemia y el 40% tienen síndrome metabólico. O sea que es un tratamiento multifactorial. Aquí vemos otros factores que están adicionados a los diagnósticos de hipertensión arterial. No hay que olvidar el ácido úrico. Yo se los puse aquí en una diapositiva en especial, el ácido úrico, porque antes no se le daba la importancia. Se sabe que el valor normal del ácido úrico es entre 6 y 6.5. La hiperuricemia tenía importancia para nosotros porque decíamos que la hiperuricemia generaba gota, pero como la gota es solamente depósitos de ácido úrico en las articulaciones, y lo más que el paciente puede referir es dolor articular, pues no le dábamos más importancia que esto. En la actualidad se considera un factor de riesgo cardiovascular, y la razón porque el ácido úrico entre 6 y 10, después de 10 miligramos por decilitro de ácido úrico se produce gota, pero entre 6 y 10 produce disfunción endotelial, y entre de 6.5 miligramos de ácido úrico a 10 produce hipertensión. Entonces, si nosotros no controlamos el ácido úrico, pues menos vamos a controlar la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Y acuérdense que el control de todo esto va en relación a control de factores de riesgo, cambios en el estilo de vida y posteriormente tratamiento. Ahora, esta es una tabla de riesgo cardiovascular. ¿Por qué les digo que todas sus historias clínicas tienen que meter el riesgo cardiovascular, riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto? Porque la hipertensión arterial ya saben que es el primer factor de desarrollo de enfermedad cardio y cerebrovascular. Y en esta tabla de factores de riesgo, ¿qué nos dicen? Pues entonces vamos a colocar aquí a la hipertensión. Fase 1, que no tenga complicaciones. Fase 2, una enfermedad asintomática. Y fase 3, una enfermedad de hipertensión ya establecida. Aquí nos las vuelven a subdividir. A esta fase de la hipertensión vamos a colocar otros factores de riesgo agregados. Fíjense cómo acá arriba, entre la fase 1 sin complicaciones, voy a colocar, el paciente está en la fase 1,
sin otros factores de riesgo, solamente es hipertenso. Y lo encontré con una presión normal alta. El paciente es de riesgo bajo. Fíjense, ya está es de riesgo bajo. No le quite el riesgo, lo coloca en riesgo bajo. Es la fase 1, sin complicaciones, pero tiene 1 a 2 factores de riesgo. Si lo encuentro con presión normal, fíjense, es de riesgo bajo. Lo encuentro con presión alta o grado 1, miren cómo ya lo cambié a riesgo moderado. Tiene una presión arterial alta, en el grado 2 me lo pasó de riesgo moderado a alto. Grado 3, riesgo alto si tiene descontrol. Y fíjense cómo si la presión arterial la tiene en grado 3, aunque esté en la fase 1 y esté sin otros factores de riesgo, miren hasta dónde se me fue el riesgo. Vean lo contrario, ¿sí? Fíjense cómo si ya existe, el paciente ya está, aunque tenga la enfermedad asintomática, pero tiene una enfermedad o enfermedad establecida, pero tiene más de 2 factores de riesgo, con más de 2 factores de riesgo, ya el paciente, no importa la presión arterial que tenga, bueno, siempre cuando sea alta, ¿no? Ya lo pasamos a riesgo de moderado alto a riesgo muy alto. Entonces, fíjense cómo esa asociación simplemente coloca al paciente en riesgo alto, aunque la presión arterial esté dentro de lo que consideramos normal alta o la sombra de penumbra. Entonces, no crean entonces que la presión arterial normal alta con factores de riesgo lo exime al paciente de no tener un riesgo más incrementado de desarrollo de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué efectos tiene la hipertensión? Pues ya mencionamos que si los 3 órganos más importantes, porque están más vascularizados y están en contacto directamente con la circulación sistémica, pues van a ser los más afectados. La presión arterial alta puede dañar las células del revestimiento interno de las arterias. Cuando las grasas de los alimentos entran al torrente sanguíneo, pueden acumular en estas arterias dañadas y generar arteriosclerosis. Con el tiempo estas paredes se van a volver menos elásticas, van a limitar el flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Y qué van a condicionar? Pues van a condicionar algo que es una de las primeras complicaciones de la hipertensión arterial, que es el desarrollo de aneurismas aórticos, ¿de acuerdo? ¿Dónde es el sitio donde más se generan los aneurismas? Pues en la aorta torácica, ¿de acuerdo? Entonces, en la aorta torácica estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Los aneurismas son más frecuentes en la aorta abdominal y las disecciones aórticas son más frecuentes en la aorta torácica. Ambas complicaciones arteriales están asociadas al desarrollo de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Los aneurismas se van a formar por una pared que se encuentra debilitada con un incremento en la tensión o en el estrés de la pared por hipertensión arterial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la complicación más grande del aneurisma? Pues que el aneurisma puede romperse y causar hemorragia interna que puede poner en riesgo la vida, ¿de acuerdo? Los aneurismas, entonces, lo vamos a poder sospechar cuando ustedes realicen su exploración física en un paciente con antecedentes de hipertensión y con su manita coloquen la mano sobre el abdomen y si ustedes sienten el pulso arterial en el abdomen, ustedes pueden sospechar la presencia de un aneurisma aórtico. Tienen que tener el antecedente de hipertensión arterial. Ahora, es muy fácil palparlo en un paciente con un peso promedio entre los 60 y los 80 kilos. Es más fácil palparlo en pacientes más delgaditos, pero no olviden que entre más delgados también podemos palpar a la aorta pulsátil en forma normal, ¿de acuerdo? Pues si la palpan y tienen antecedentes de hipertensión, ustedes tienen que a fuerza solicitar estudios para buscar un aneurisma aórtico abdominal. ¿Qué pasa con el paciente gordito? Ahí lamentablemente pues, se pierde esa posibilidad, ¿de acuerdo? Segundo, ¿dónde lo vamos a localizar?
a todo paciente hipertenso le tomaremos una placa de tórax en donde podremos observar datos de hipertrofia ventricular izquierda, pero también tendremos que buscar pues lo que estamos viendo ahí, de acuerdo al arco aórtico dilatado por un aneurisma aórtico, que lo vamos a tener que corroborar con otros estudios de diagnóstico, como puede ser la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, ¿de acuerdo? ¿Nos va a afectar las arterias coronarias? Sí, es de los primeros factores de riesgo con el desarrollo de enfermedad de las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque se menciona que el incremento en las fuerzas de cizallamiento a nivel vascular e intravascular es parte del daño endotelial. Permite que las células endoteliales se abran y por ahí penetren penetren con colesterol LDL hacia el espacio subendotelial, de tal manera que esa es de las primeras causas de desarrollo o incrementa el desarrollo de placas de ateroma o de aterosclerosis a nivel vascular, a nivel de las arterias coronarias. También la hipertensión también nos puede generar incremento en la presión, en la tensión de las arterias coronarias ante una actividad física importante o ante un descontrol de presión arterial, lo que genera un ángulo hemodinámico, que si no se controla esas cifras tensionales pueden desarrollar pues el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, ya sea por la presencia de un infarto agudo del miocardio, por lesión de las arterias aterosclerosas, porque puedes hacer ruptura de la placa de ateroma, o por el desarrollo de hemorragias, que también pueden generar datos de un evento vascular coronario. Lo mismo sucede a nivel cerebral. Puede ser por dos tipos, por una embolia, un ataque isquémico transitorio que puede llegar a culminar con un accidente cerebral isquémico, por desprendimiento de placas de ateroma principalmente a nivel carotidio o a nivel del arco aórtico, o la presencia de un evento vascular hemorrágico. Recuerden que para esto, pues el diagnóstico va a ser clínico, el paciente lo vamos a corroborar principalmente con una buena exploración física y posteriormente con una tomografía, en donde nosotros podemos encontrar hiperintensidades en sustancia blanca, la presencia de microinfartos silentes, enfermedad de microinfarto nos habla enseguida de que debemos de buscar en este tipo de pacientes alteraciones a nivel cardiológico asociados a descontrol de la presión, infartos lacunares, los microsangrados o la atrofia cerebral, que es la llamada demencia vascular. Otro dato importante que debemos de investigar en los pacientes con hipertensión es la presencia de disfunción sexual, que ya saben ustedes, incapacidad de tener y mantener una erección. Es cada vez más frecuente en hombres cuando llegan a los 50 años, puede estar o no asociada a tratamiento médico, porque acuérdense que el tratamiento médico puede condicionar la disfunción sexual, y el tratamiento médico es el que le damos a los pacientes con hipertensión arterial, o sea, puede haber disfunción sexual por hipertensión, aterosclerosis o secundaria al uso de tratamiento médico. Pero los hombres con presión arterial alta son aún más propensos a experimentar esta disfunción sexual. No lo olviden porque va a ser algo que les va a tocar a todos ustedes lidiar con este problema. La prevalencia de la disfunción sexual en la población hipertensa puede alcanzar el 50%, siendo más grave en la población general. La aparición de esta misma está probablemente poco relacionada con el tipo de fármaco empleado para su control y más relacionada con valores de presión arterial y la coincidencia con otros factores de riesgo cardiovascular. Y no tanto con los fármacos que se toman, pero bueno, está la asociación. En relación al corazón, la sensibilidad, acuérdense, del electrocardiograma es limitada para evaluar la hipertrofia ventricular izquierda, pero el ecocardiograma es el método al menos factible para que tienen de elección para evaluar. Todo paciente hipertenso debe de tener un ecocardiograma para evaluar la afectación del corazón por hipertensión. ¿Cuál es la primera manifestación? Si yo aumento la poscarga, pues entonces el corazón como respuesta tendrá que llevar a cabo un incremento en la fuerza de contracción,
y para incrementar la fuerza de contracción, pues lo que se va a generar va a ser una hipertrofia de las sarcómeras o de las células miocárdicas para tratar de generar una mayor fuerza de contracción y vencer el incremento en la poscarga. Aparte que a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si lo recuerdan, también se van a activar factores que van a hacer el incremento no solamente en la elongación de la fibra miocárdica, sino generando una hipertrofia, sino una hiperplasia de las células miocárdicas. Este incremento, como ustedes ven aquí, vean cómo está el grosor de las paredes, que es un grosor enorme. Normalmente el grosor del corazón es de 10 milímetros, 1 centímetro, y puede llegar a generar hipertrofias de grado ligero, que va de 12 a 14 milímetros, grados moderados, que son de 15 a 18 milímetros o hipertrofias severas, que pueden ser arriba de los 18 milímetros. ¿Qué importancia tiene el grado de la hipertrofia? Pues que entre mayor hipertrofia, pues menor cavidad. Y si hay menor cavidad, pues mayor incremento en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, mayor problema para el llenado del corazón, de la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, y por lo tanto afectación en la cantidad de volumen sistólico y el gasto cardíaco. Al principio de la hipertensión, pues este incremento en la hipertrofia, o sea, la presencia de esta hipertrofia es un mecanismo compensador para mantener gasto cardíaco, pero conforme vaya aumentando, este gasto va a ir disminuyendo, pero también la hipertrofia no es eterna. O sea, va a llegar un momento en que no puede haber una hipertrofia en donde ya no exista cavidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues por la activación de otros mecanismos de apoptosis y de fibrosis, deja de haber hipertrofia y entonces el ventrículo va a generar una dilatación. Y entonces estamos hablando de la fase terminal de la cardiopatía hipertensiva. Entonces no vemos corazones gorditos, pequeños, incluso con incremento en la fuerza de contracción. Vemos corazones, sí que conservaron el grosor, pero que se dilataron y en donde ya el gasto cardíaco ya no es factible mantenerlo y entonces encontramos fracciones de expulsión bajas en este tipo de pacientes. Pero es la fase terminal de la hipertensión. También va a condicionar incremento del volumen auricular izquierdo y como ya mencionamos, el incremento del volumen auricular izquierdo va a generar dilatación de la aurícula, la pérdida del ritmo sinusal y la presencia de arritmias como la fibrilación auricular. Entonces, la cardiopatía hipertensiva nos va a dar dos problemas: alteraciones en el vaciamiento y alteraciones en el llenado, que tarde o temprano generarán que no mantengamos o no tengamos la posibilidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué sucede en el riñón? El daño renal puede ser una causa o una consecuencia de la hipertensión. Se va a evaluar mejor de forma rutinaria mediante parámetros simples de la función renal que lo tienen a la mano, que es creatinina y urea, y examen general de orina. Si encontramos creatinina alta, urea alta y presencia de proteinuria, pues están ante un daño renal. ¿De acuerdo? ¿Qué más pueden hacer? Pues vamos a investigar la filtración glomerular, la relación albúmina-globulina, la relación albúmina, filtración glomerular, para evaluar si el daño es mayor o menor. Pero ya son estudios más especiales. ¿Qué tienen ustedes a la mano en el consultorio donde ustedes van a estar? Química sanguínea, examen general de orina. Que no pueden sacar examen general de orina en todas las clínicas, en todos los lugares que ustedes vayan, hay tiras reactivas para orina. Ponen su tirita de orina en la orina y les van a evaluar si tienen proteinuria o no. Y ese es un dato de daño a nivel renal. ¿Qué va a suceder con las arterias? Pues acuérdense que las arterias que tienen más a la mano para investigar, pues son las carótidas, porque la tienen a unos centímetros de la piel. De tal manera, ¿por qué vamos a tomar las carótidas? Porque son las que son más factibles de poder investigar y estudiar a través de ultrasonidos carotídeos. Que no tengo el ultrasonido, pongan el estetoscopio y evalúen si tiene soplos. Si tiene soplo carotídeo, tiene aterosclerosis. Y si tienen aterosclerosis carotídea, tienen aterosclerosis coronaria. Si tienen aterosclerosis carotídea y tienen hipertensión arterial, ese paciente les va a hacer algún día un evento vascular cerebral. Así de sencillo. Pero tienen que investigarlo, tienen que explorarlo. La aorta, ¿cómo vamos a evaluar la aorta? Déjenme decirle que la aorta la vamos a evaluar con rayos X, como ya mencionamos, con ultrasonido a nivel abdominal para valorar la aorta abdominal, porque es la única que vamos a ver. Tórax es difícil que veamos la aorta, lo vamos a ver a través de la placa de tórax. ¿Dónde vamos a evaluar aorta? A través del ecocardiograma.
¿Dónde podemos más? Que son estudios que tienen a la mano. ¿Qué no tienen a la mano? Una tomografía. ¿Qué no tienen a la mano? Una resonancia. ¿De acuerdo? La evaluación de la velocidad de onda de pulso carotidio femoral sirve para detectar endurecimiento de las arterias grandes, como puede ser la aorta. Problema: la velocidad de la onda de pulso carotidio femoral se hace solamente en investigación, no se hace en forma rutinaria y no van a tener ustedes acceso a ese estudio. ¿Cómo se puede investigar aterosclerosis? A través del índice tobillo-brazo, tomando la presión arterial sistólica o a través del ultrasonido, sacando la presión sistólica a nivel de las 4 extremidades, a nivel de la arteria humeral derecha-izquierda, la pedial derecha-izquierda, haciendo una relación. Entonces nosotros vamos a encontrar que la relación índice tobillo-brazo normal, nada más es dividirlo, se divide la pierna derecha entre la presión más alta que hayamos tomando en ambos brazos. Se toma la presión sistólica más alta de los dos brazos, esa es la que vamos a tomar de arriba. Y luego tomamos la del pie derecho y la del pie izquierdo y lo dividimos, sacamos una relación. El índice de tobillo normal es de 0.90 a 1.29. Una relación arriba de 1.3 nos habla de un vaso calcificado, lo que nos habla la velocidad carotidia femoral, un endurecimiento de las arterias. Son arterias que no son compresibles, y un índice tobillo-brazo menor de 0.90, pues nos habla de aterosclerosis, obstrucción de las arterias a nivel de los miembros inferiores. Y también este índice tobillo-brazo nos divide esta afectación en leve, moderada, severa. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Por claudicación intermitente. ¿Qué tenemos que hacerlo? Hacerlo. ¿Cómo podemos evaluar? Con esto, que lo tenemos en cualquier consultorio. Ojo, pues lo podemos hacer nosotros, claro, cuando llevemos oftalmo nos van a enseñar a ver fondo de ojo. ¿Para qué sirve? Pues para ver retinopatía hipertensiva, el grado de retinopatía hipertensiva que tiene el paciente, si tiene o no hemorragias, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo podemos hacer, sí. Lo debe de hacer un especialista, lo debe de hacer, porque también para ver fondo de ojo bien y en forma adecuada, acuérdense que se necesita capacitación y se necesita tener la pupila abierta. Nosotros ni manejamos las soluciones para una pupila abierta y a veces tampoco tenemos la capacitación para ver fondo de ojo. Ahí sí tendremos que enviarlo a un oftalmólogo para que nos haga al menos una vez al año o mínimo una vez cada 5 años la afectación que tienen las retinas en relación a la hipertensión. ¿De acuerdo? Tengo 14 minutos y en relación al tratamiento nada más va a ser algo muy rápido. ¿La actividad física es importante? Sí, la actividad física nos ayuda a disminuir la presión arterial sin el uso de medicamentos. ¿Cuánto se tiene que hacer? De 30 a 60 minutos, 5 o 7 días a la semana. 5 a 7 días. No es cada vez, mucha gente dice, es que yo hago ejercicio porque hago todo el quehacer, o porque yo me la paso caminando todo el día. Eso no sirve, y eso ya lo sabemos todos nosotros. Esa es una actividad de vida cotidiana normal que no modifica las cifras tensionales. Para que pueda generar cifras tensionales necesitamos un incremento en el consumo de oxígeno, y para incrementar el consumo de oxígeno se menciona que debemos de incrementar la frecuencia cardíaca entre el 75 al 80% de la que se calcula por edad. ¿Qué me dice esto? Pues la fórmula que nosotros hacemos para calcular cuánto es la frecuencia cardíaca que debemos alcanzar por actividades es 220 menos la edad. ¿De acuerdo? Entonces, 220 menos 60 años, 220 menos 50, y lo que les dé, ya nada más lo multiplican por .75, .80. Esa es la frecuencia cardíaca que tiene que alcanzar. Si yo barriendo alcanzo esa frecuencia, pues que siga barriendo, y esa es una buena actividad física. Pero si yo barriendo no alcanzo esa frecuencia cardíaca, el ejercicio no sirve. Si yo caminando todo el día no alcanzo, les voy a poner un ejemplo, 140 latidos por minuto, caminar no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, para que una actividad física me sirva, yo tengo que alcanzar entre el 75 y el 80% de la frecuencia cardíaca que se calcula por edad.
Ya les mencioné cómo, ¿de acuerdo? Mínimo lo que se les dice que para alcanzar esto en actividad, como un término muy general, es 30 a 60 minutos al día. ¿Qué tenemos que hacer? Pues manejar dieta bajo un consumo de sal disminuido y con cierto tipo de alimentos. Si fuma, pues hay que quitar el cigarro si se deja. Hay que darles la dieta adecuada, rica en frutas y vegetales. El manejo farmacológico se va a dejar a razón de individualizar al paciente. Pero lo que mencionamos arriba, que ahorita lo vamos a ver más extenso, son cambios de estilo de vida que van en todos los pacientes, independientemente de las cifras de presión arterial, ¿de acuerdo? Al manejo farmacológico siempre que hay que fortalecer la adherencia, no es nada más darles 4 medicamentos y esperar que se tomen los 4. Puede ser que la siguiente cita que ustedes vean, de los 4 no tomo ni uno, porque simplemente se le olvidó, no le dio la importancia, ¿sí? Entonces, la adherencia es la parte más importante para que nosotros demos o modifiquemos el tratamiento médico para los pacientes. Hay que no olvidar que en la actualidad hay que tratar de disminuir la polifarmacia y para favorecer las terapias combinadas con el fin de fortalecer la adherencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la dieta DASH? Bueno, pues la dieta DASH es una dieta mediterránea, para terminar. Es una dieta que está rica en vegetales, en frutas, tratan de evitar el consumo alto de alimentos procesados. Y lo que se ha visto es que la dieta DASH disminuye el peso y al disminuir el peso puede disminuir las cifras de presión arterial. La dieta DASH, le van a encontrar en artículos, se menciona que puede disminuir entre un 10 a un 15% de las cifras de tensión arterial o 10 a 15% de las cifras de presión arterial sistólica y de un 8 a un 10% de las cifras diastólicas por sí sola. También hay estudios que refieren que no es necesario que bajen de peso. Normalmente el que lleva la dieta baja de peso, pero si no baja de peso, simplemente el cambio de la alimentación puede reducir las cifras de presión arterial, aunque no vengan asociadas a la disminución del peso. Como ya les mencioné, es una dieta mediterránea, está formada con 10 puntos claves, que es cocinar con aceite de oliva, pero acuérdense que de preferencia, cuando hablo de cocinar, es utilizar el aceite de oliva como aderezo a las ensaladas, que es lo que está basada mucho la dieta DASH. No lo vayan a utilizar como para freír, porque entonces no funciona de esa manera. Buscar alimentos poco procesados, frescos y de temporada, consumir pescado en abundancia, huevos con moderación, consumir panes integrales, pastas o arroces con 1 o 2 raciones por comida, beber mucha agua en excelencia, y aquí ellos lo refieren con vino con moderación, fruta, principalmente en esta dieta. Hay que mencionar que las modificaciones de disminuir el peso, bajar de peso, nos disminuye de 5 a 20 milímetros de mercurio. La dieta DASH o mediterránea nos disminuye de 8 a 14 milímetros de mercurio. La dieta hiposódica nos ayuda a disminuir de 2 a 8 milímetros de mercurio. Acuérdense nada más que la dieta que solicitan es menos de 5 gramos de sodio al día en la dieta, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos solicitan. Pero nos mencionan que manejar consumos de dieta menos de 2.5 nos pueden ayudar, pero no se les puede quitar la sal. ¿De acuerdo? Menos sal es más salud, sí. Hay campañas que nos han mencionado mucho, sí. Acuérdense que todos los productos procesados o enlatados o conservados tienen sal, porque la sal es un conservador. Eso van para afuera. Se necesitan alimentos en donde no estén conservados. Ahora, ¿por qué no se les tiene que quitar la sal? Porque el quitar la sal también genera una respuesta anormal en el organismo que puede dar incluso también hipertensión como mecanismo compensatorio. La sal es necesaria. Y otra cosa que debemos de hacer es tratar de utilizar sales de preferencia actualmente yodadas, porque no olviden que nuestro país tiene bajas concentraciones de yodo y la única forma de dar yodo a nuestra población es unido a la sal yodada. ¿De acuerdo? Y acuérdense que la sal potásica, que antes se daba mucho para el hipertenso, ahora se ha disminuido su uso por eso, porque ahora estamos viendo una gran cantidad de pacientes que están muy dados a utilizar otro tipo de sales que no están yodadas
y generan hipotiroidismo con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Hipotiroidismo subclínico. Entonces, tiene que ser sal yodada. Traten de mantener un consumo, se les tiene que dar un consumo de 2.5 a 5 gramos al día en sus alimentos, ¿de acuerdo? Eso sí, retirar todo tipo de alimentos procesados, enlatados o procesados, enlatados en bolsa o conservados, ¿de acuerdo? Recuerden que la forma de disminuir el estrés es a través de yogas y actividades recreativas. Hay que hacer el ejercicio, nos disminuye de 5 a 9 milímetros de mercurio, igual que la yoga, dicen. Mínimo 3 veces a la semana, idealmente diaria, por espacio de 30 minutos. Lo más que utilizamos nosotros, acuérdense que es la caminata, siempre se les tiene que decir que debe ser en plano, sin pendientes. Hay programas de caminata para el hipertenso. No más, acuérdense, no más del 75% de su frecuencia cardíaca, ya les puse ahí, 220 menos la edad, 75, 80 es lo que deben de aguantar el paciente para decir que está trabajando el corazón, alcanzar esa cifra, ¿de acuerdo? Si no lo alcanza, no está funcionando. Hay que tratar de mencionar que el consumo de alcohol debe ser moderado o menos, hasta 24 onzas de cerveza, 10 onzas de vino, 2 onzas de bebidas de mayor contenido de etanol. El consumo del vino como antioxidante se menciona que puede hacer que disminuya 5 a 6 milímetros de mercurio. Recuerden que el consumo de uvas, principalmente la uva negra que le llaman la oscura, esa es la que tiene mayor sustancias, que, disculpen, se me olvidó el nombre, ahorita, que nos ayuda a es un antioxidante y es en realidad el que va a disminuir las cifras tensionales. ¿Tú recuerdas cómo se llama? Lo que tiene la uva, se me olvidó. Taninos. Taninos. En las guías nos lo refieren así, se nos recomienda restringir la ingesta de sal menos de 5 gramos, ya los mencionamos, disminuir el alcohol, evitar estados de embriaguez, se recomienda el alto consumo de verduras, frutas, pescado, frutos secos, ácidos grasos no saturados. Está indicado el control de peso para evitar la obesidad, eso escrito se ve muy bonito, hacerlo es muy difícil. El ejercicio aeróbico, ya sea en caminata, en bicicleta, natación, un ejercicio muy completo y que al menos en el estado de ustedes es un ejercicio que pueden realizar. Dejar de fumar, ¿de acuerdo? Tratar de apoyarlos en programas para el abandono del hábito tabáquico, de tal manera que las intervenciones en el estilo de vida debe determinar la normalización de la presión arterial en las pacientes con hipertensión normal alta o hipertensión grado 1. Debería de ser con lo que la mayoría de ellos deberían de controlarse. El problema es que a veces es muy difícil esto, más cuando está asociado a otros factores de riesgo, y entonces ahí sí el tratamiento farmacológico pues tendrá que hacer su participación, ¿de acuerdo? Entonces el cambio en el estilo de vida va en todos los pacientes, en presión normal alta, presión grado 1, presión grado 2, presión grado 3, todos vienen intervención al estilo de vida, en todos. Pero a partir del segundo rubro, que es el tratamiento médico, va a cambiar dependiendo del paciente, factores de riesgo agregados, la presencia de afectación de órganos blanco y la tolerancia o no a cualquiera de estos grupos de medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, es todo lo que vamos a ver el día de hoy y les voy a pedir un favor. Necesito que, me dijo el doctor que ustedes tienen 5 grupos ya formados, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues cada grupo va a tomar algún paciente algún familiar que tengan con hipertensión, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un hipertenso en su casa, ¿eh? Eso según las estadísticas, todos nosotros tenemos un hipertenso en casa. Y necesito que a ese paciente ustedes hagan una historia clínica muy chiquitita, no la quiero extendida, nada más quiero factores de riesgo, cuándo inició la presión, tratamiento que ya tuvieron, si lo presentaron, qué cifras tensionales ustedes le encontraron y qué tratamiento están tomando, ¿de acuerdo? Quiero que me pongan en una hojita, mi familiar, mi abuelito toma estos medicamentos, desde cuándo los toma y le daban estos, pero se sintió mal con tales cosas,
y actualmente la presión arterial que yo le tomé es esta. Y los factores de riesgo agregados a la hipertensión, ¿de acuerdo? Y sobre los ejemplos que ustedes me den, vamos a trabajar el tratamiento, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Ok, entonces, acuérdense que tienen que leer las guías de hipertensión. Sí las tienen, ¿verdad? ¿Tienen o no? ¿No la tienen? Si no las tienen, se las enviamos. Sí, mejor. No, yo no la tengo, doctora. Bueno, se las vamos a enviar, ¿de acuerdo? Necesito que lean las guías en la parte de tratamiento, ¿de acuerdo? Y sobre esas guías nos vamos a basar, ¿sí? Sí, ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ok, chicos, buenas noches. Una pregunta, doctora. Sí. Una pregunta. ¿El examen va a venir, o sea, va a entrar cardiopatía isquémica? No, no ¿No? entra cardiopatía isquémica. El examen se acaba con hipertensión, pero la clase que falta es electro, básico. Ok. listo. ¿Y sabe más o menos? Cardiopatía isquémica no viene nada, ¿eh? Ok. ¿Y sabe más o menos cuándo será el examen? No, fíjense que eso estábamos investigando nosotros porque según nos habían dado un aproximado y no nos han confirmado nada. Entonces, no sabemos nada. Así que no se estresen.